Bien, continuamos con los ejercicios de la ley de Coulomb. Tenemos estas tres cargas, Q1 de 3 microcoulombs, Q2 igual, y Q3 es una carga negativa de menos 3 microcoulombs. Estas están posicionadas como se ve en la figura, es un triángulo equilátero y nos pide determinar la fuerza resultante sobre la carga que actúa en Q2, así como el ángulo que forma respecto al eje horizontal. Colocamos nuestros datos y ponemos en color rojo sobre respecto a quién vamos a trabajar y observemos la distancia que hay en cada uno de ellos es de 30 centímetros convertidos a metros es igual a 0.3. Bien, comenzamos evaluando Q1 con Q2 y recuerden, Q1 queda estático y el que se va a desplazar va a ser Q2. Por lo tanto, dos cargas del mismo sentido se repelen. Por lo tanto, la fuerza se va a dirigir hacia el lado derecho. Se repelen. Ahora vamos a evaluar a Q3 con respecto con Q2. Son dos cargas del mismo signo. El que queda estático va a ser Q3. Por lo tanto, Q2 se va a dirigir hacia donde se encuentra Q3. ¿Con qué ángulo de inclinación? Con 60. Bien, vamos a colocar nuestra carga en medio de nuestro plano cartesiano, que es nuestra carga Q2. Y los mismos trazos que hicimos en la figura los vamos a hacer, pero ahora los vamos a posicionar esos vectores en nuestro plano cartesiano. Por lo tanto, la fuerza 1, 2 se encuentra sobre el eje de las X positivas. Y la fuerza 3, 2 se encuentra en el eje de las Y y de las X con un ángulo de 60 grados. Voy a agrandar un poco la pantalla para que se visualice mejor. Por lo tanto, para determinar la fuerza resultante, pues vamos a trazar la paralela con respecto de la fuerza 1, 2 y la paralela de la fuerza 3, 2. Por lo tanto, nuestra fuerza resultante estará ubicada en este lugar. Y el ángulo a buscar, como es respecto a la horizontal, sería este que está aquí. Como tenemos a la fuerza 3, 2 con un ángulo de inclinación, debemos descomponer esa fuerza en el eje de las Y y en el eje de las X. Por lo tanto, su descomposición en el eje de las Y nos quedaría acá y sería la fuerza 3, 2 descompuesta en el eje de las Y. Como ven, están en las Y positivas. Ahora vamos a descomponer la fuerza 3, 2, pero en el eje de las X. Por lo tanto, el vector nos quedaría ubicado en el eje de las X
negativas. Le vamos a poner de una vez el signo, está en el eje de las X negativas. Muy bien, ahora sí ya tenemos la descomposición de todos los vectores, tanto en el eje de las Y como en el eje de las X. Bien, ahora vamos a determinar la fuerza 1, 2. Sustituimos, sería la constante K, que equivale a 9 por 10 a la 9. No la vuelvo a escribir para ahorrarme un poco de espacio, por carga 1, que es 3 microcoulombs, por carga 2, perdón, que es 3 microcoulombs también, entre la distancia, que es 0.3 elevado al cuadrado. Sacamos nuestra calculadora, ponemos la constante K, que es 9 por 10 a la 9, por 3 microcoulombs, que sería la menos 6, nuevamente por 3 microcoulombs, y ese resultado lo vamos a dividir entre 0.3 elevado al cuadrado. Y eso nos da como resultado 0.9. Y listo, ya determinamos la fuerza 1, 2. Y si nos damos cuenta, la fuerza 1, 2 es la misma que la fuerza 3, 2. ¿Por qué? Porque todas las cargas son de la misma magnitud. Solo que en el caso de la fuerza 3, 2, la carga es negativa, sería una fuerza de atracción. Recordemos que el signo nada más nos indica si se atrae o se repele. Sin embargo, pues bueno, vamos a hacer de todos modos la misma operación. Bien, colocamos los datos de la fuerza 3, 2, escribimos 9 por 10 a la 9 por menos 3 por 10 a la menos 6 por, perdón, bien, ahí corregí acá, había colocado mal el signo de la carga, multiplicamos por 3 por 10 a la menos 6, colocamos esos datos entonces, y el resultado de eso lo vamos a dividir entre 0.3 elevado al cuadrado. Y como vemos, nos dio lo mismo, 0.9 newtons. Como ven, se cumplió que la fuerza 1, 2 es igual a la fuerza 3, 2. Siguiente paso va a ser descomponer la fuerza 3, 2 en el eje de las X y en el eje de las Y. ¿Sí? Lo que hicimos acá, vamos a sacarle su magnitud. ¿Cuánto vale? Bueno, para ello vamos a usar las funciones trigonométricas. Esta parte que tenemos aquí la vamos a redibujar, la parte donde vamos a descomponer. Muy bien, nos quedaría de esta forma. Y ordenando lo que es la fuerza 3, 2, sería esta cara, si lo traspolamos. Por lo tanto, vamos a colocarla acá. Y sería la cara F3, 2 en Y. Y las funciones con las que trabajaremos serán la de coseno y la de seno para determinar la fuerza 3, 2 en Y la fuerza 3, 2 en X. Muy bien, vamos a ir viendo con coseno. Coseno del ángulo. El ángulo es este que tenemos acá. ¿Quién es la cara adyacente a ese ángulo? La cara adyacente a ese ángulo es la F3, 2 en X. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa, aquí la tenemos, es la fuerza 1, 2. 3, 2, perdón. Por eso ahí cuando me confundo,
rápido me doy cuenta si cometí un error porque estoy usando los colores para ir asociando cada una de las operaciones. 3, 2. Por lo tanto, tengo el ángulo, tengo cuánto vale la fuerza 3, 2, y a quien quiero determinar es el eje de las X. Pues bueno, voy a despejarlo de esa expresión. Y me quedaría la fuerza descompuesta en el eje de las X será igual a la fuerza 3, 2 por coseno del ángulo. Ahora vámonos con la de seno. Seno de este ángulo. ¿Quién es su cara opuesta a ese ángulo? La cara opuesta es este vector, la F32 en Y. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues la hipotenusa aquí la tenemos. Por lo tanto, pues bueno, ¿tenemos el ángulo? Sí. ¿Tenemos la fuerza 3, 2? Sí. ¿Quién vamos a determinar? La fuerza 3, 2 en Y. Vamos a despejarlo. Y nos quedaría de esta forma. F32 en Y es igual a la fuerza 3, 2 por el seno del ángulo. Lo siguiente será recordar con qué signo se queda cada uno de estos vectores. Recordemos que en el eje de las X está sobre las X negativas. Por lo tanto, la fuerza 3, 2 es de signo negativo. Y la fuerza descompuesta en el eje de las Y, pues bueno, es de signo positivo. Esa se queda así. ¿Vale? Muy importante no olvidarse de este signo para el siguiente proceso. Muy bien, determinamos el valor de cada una de las descomposiciones, sustituimos, la fuerza 3, 2 es 0.9, ¿sí? Recordamos que el signo negativo de acá y de acá simplemente nos indican si es de atracción o repulsión, ¿vale? Ese signo no lo tomamos en cuenta. Y bien, sacamos el cuadro y escribimos 0.9 por coseno de 60. Eso nos da 0.45. Y ahora determinamos la fuerza 3, 2 en Y. Ojo ahí, modifiqué ahí, tenía ahí un error, le había puesto coseno, es seno. Bien, escribimos en la calculadora y eso nos da 0.7794 newton. Bien, ya que tenemos estos datos, continuamos con el procedimiento. El siguiente paso es determinar la sumatoria de todas las fuerzas en el eje de las X. Bueno, vámonos a ver a nuestros vectores. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje de las X? Pues bueno, tenemos la fuerza 1, 2, que sería este valor que está aquí, y la fuerza 3, 2, que sería este valor que está acá. Mucho ojo, la fuerza 1, 2 es positiva, la fuerza 3, 2 es el sentido de la izquierda, lleva un signo negativo. Muy bien, nos quedaría de esta forma. Fuerza 1, 2, aquí está. Fuerza 3, 2, con todo y el signo negativo del eje, porque va hacia este sentido, negativo. Ya está. Vamos a sustituir y encontrar el valor de la sumatoria de esas fuerzas. Sustituyendo los valores nos quedaría 0.9 menos 0.45, nos queda 0.45 positivo. Ahora vamos a determinar la sumatoria de todas las fuerzas que están en el eje de las Y. Y
La única fuerza que está en el eje de la Y es esta que tenemos acá, la fuerza 3,2 en Y, que equivale a esta cantidad. Y listo, ya tengo mis valores de las fuerzas resultantes tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Ahora nos falta calcular la fuerza resultante. Recordemos en el ejercicio anterior, la fuerza resultante aplicábamos el teorema de Pitágoras y sería la raíz cuadrada de la resultante de todas las fuerzas en X elevadas al cuadrado más la resultante de todas las fuerzas en Y, también elevadas al cuadrado. Ahí lo marcamos. Muy bien, hacemos la sustitución. Bien, metemos esos datos a la calculadora y escribimos raíz cuadrada de 0.45 al cuadrado, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 0.7794 elevado al cuadrado, cerramos paréntesis, y esto es igual a 0.89. Listo, ya encontramos nuestra fuerza resultante. Para determinar el ángulo, vamos a utilizar la relación de tangente. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, al descomponer el vector de la fuerza resultante, nos quedaría la fuerza resultante en Y y la fuerza resultante en X. De esta forma nos quedaría este triángulo. Y el ángulo alfa es el que está ahí. Por lo tanto, ¿quién es la cara opuesta a este ángulo? Pues es RFY. ¿Y quién es la cara adyacente a ese ángulo? O la que está cercana al ángulo, pues es RF en X. Por lo tanto, para determinar el ángulo alfa, va a ser igual a la tangente inversa de RF en Y sobre RF en X. Bien, ¿cuánto vale RFY? Aquí lo tenemos. 0.7794. ¿Cuánto vale RF en X? Pues aquí lo tenemos. RF en X es igual a 0.45. Si bien hacemos la operación en la calculadora, escribimos shift tangente para sacar el tangente inverso y escribimos 0.7794 entre 0.45 y eso nos da 59.99 grados y listo, ya tenemos la solución del ejercicio. Como ven, calculamos la fuerza resultante y el ángulo que nos pedía el ejercicio. Te sugiero, para que vayas practicando, ir separando cada vector, utilizar un color diferente, para que veas en una parte que te llegues a confundir, si no utilizaste el color que deberías, te vas a dar cuenta. Ya una vez que ya tengas la práctica y la habilidad, pues bueno, te será más fácil, no será necesario utilizar colores para separar cada una de las operaciones.